Iniciamos la campaña electoral con las pilas puestas, las pilas cargadas, a tope de entusiasmo y de entrega militante para llegar a todos los rincones de Euskadi. Para que se oiga nuestra voz bien alta y clara, para que todo el mundo sepa que vamos a por ellos. Vamos a por esa troika de sinvergüenzas, a por esa banca que ya obtiene beneficios a nuestra costa. Vamos a por esas grandes empresas y defraudadores que no pagan sus impuestos. Vamos a por las grandes fortunas acumuladas tras años de explotación y expolio de los más débiles. Vamos a repartir toda esa riqueza que es nuestra, creada y robada de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a levantar a un pueblo que mira indignado todo este montaje de la injusticia, porque nosotros y nosotras queremos poner en pie el poder de la gente, el poder de los de abajo, el poder del pueblo. El capitalismo nos lleva al desastre, a la pobreza, a una enfermedad social crónica y terrible. No nos engañamos, sabemos que no será posible alcanzar la justicia social si no enterramos al capitalismo. Por eso hay que acabar con él, hay que enterrarlo para siempre y ese será todo nuestro empeño. Queremos formar parte de una gran izquierda vasca, unida por un objetivo transformador, por la alegría de la lucha y de la victoria. Por eso que esta campaña tiene que ser movilizadora. Hay que agitar mentes, desterrar apatías, hay que llamar a la acción, a dar la batalla hasta el final, hasta ganarla. Quiero terminar, compañeros y compañeras, con un poema de Bertolt Brecht que más bien es un llamamiento y dice así: con paso firme se pasea hoy la injusticia. Los opresores se disponen a dominar otros 10.000 años más. La violencia garantiza que todo seguirá igual. No se oye otra voz que la de los dominadores. Y en el mercado grita la explotación: ahora es cuando empiezo. Y entre los oprimidos muchos dicen: ahora jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo no diga jamás. Lo firme no es firme. Todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? ¿De nosotros? ¿De quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está batido, aquel que está perdido, que combata. ¿Quién podrá contener al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy serán los vencedores de mañana y el jamás se convertirá en el hoy mismo. Compañeros y compañeros, salud y a ganar esta batalla.